Buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. Lo que vamos a ver tiene que ver con un poco lo que ya estuvieron viendo, que son cuadrados de un número complejo. Un número complejo, recuerden que tiene una parte real y una parte imaginaria, por lo que está compuesto de generalmente dos términos. Así que para resolverlo nos vamos a basar en la fórmula del cuadrado precisamente de un binomio, que es cuando también teníamos dos términos. Recuerden que la potencia no puede distribuirse en una suma o en una resta, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir sí o sí a esta fórmula. Consistía en elevar el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos a ver en el caso de un número complejo. Tenemos el primer elemento es el 2 y el segundo elemento es el menos 3i. Así que vamos aplicando la fórmula. La fórmula nos dice el primer término al cuadrado, el segundo elemento, más dos veces por el primer elemento por el segundo. Recuerden que el segundo tiene que ir con el signo también. Más el segundo elemento al cuadrado también conservando su signo. ¿Sí? Es muy importante esto porque si no nos va a dar otra cosa diferente. Una vez aplicada la fórmula para resolverlo, vamos ahora resolviendo término por término. Dentro del primer término tenemos 2 al cuadrado, ya lo podemos resolver. En el segundo término tenemos 2 por 2 por menos 3i. Podemos resolver por lo pronto solamente el 4 que está fuera del paréntesis. Y en el tercer término, si nos fijamos bien, tenemos menos 3 por i elevado al cuadrado. Recordemos que al tener dos elementos que se están multiplicando, podemos distribuirles la potencia a ambos factores, por lo que nos estaría quedando por un lado el menos 3 al cuadrado y por el otro lado la i al cuadrado. Así que seguimos teniendo operaciones dentro de los términos, vamos resolviendo. El primero nos queda igual, porque no lo puedo juntar con ninguno todavía. En el segundo término ya sí puedo resolver algo. Tengo 4 por menos 3i, que nos estaría quedando menos 12i. Y en el último término tengo por un lado está el menos 3 al cuadrado, que nos da 9. Y la i al cuadrado sí, que recordemos que por sus potencias equivale a menos 1. Ya se nos va achicando un poco más, seguimos haciendo los pasos. El 4 lo conservamos. En el segundo término tenemos un choque de signos, así que más por menos nos queda negativo el 12i. Y tenemos 9 por menos 1, que nos da menos 9. Teníamos un más antes, pero también nos quedaría más por menos, menos. Ahora solo nos queda juntar parte real por un lado, que son 4 y menos 9, nos da menos 5. Y el 12i negativo, que es la parte imaginaria. Ahí ya terminó y es la respuesta. Por otro lado tenemos el cubo de un complejo, Y también, como se trata de un número que tiene dos términos que se están sumando o restando, no nos queda otra que aplicar el cubo de un binomio, que también es una fórmula un poquito más larga, pero procede más o menos de la misma manera. Consiste en elevar el primer término al cubo. A eso se le suma 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Se le suma 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo término. Así que vamos con el mismo ejemplo, pero esta vez elevado al cubo. Nos quedaría 2 es nuestro primer elemento y menos 3i es nuestro segundo elemento. El primer elemento al cubo nos va a quedar 2 al cubo. Después dice más 3 por el primer elemento al cuadrado por el segundo. Tenemos el primer elemento al cuadrado, que es menos 2, es 2 positivo, y el segundo elemento con signo y todo como corresponde. Después tenemos más 3 veces el primer elemento por el segundo al cuadrado, ¿sí? Siempre recordemos que el segundo elemento, si está negativo, va con su signo. Y después nos queda sumar el cubo del segundo elemento, que nos quedaría menos 3i al cubo.
Ahora vamos respetando los términos y viendo las cuentas que hay dentro de cada uno. Dentro del primer término lo puedo resolver tranquilamente, nos queda 2 al cubo 8. En el segundo término podemos resolver el 2 al cuadrado, que es 4, y nos queda 3 por 4, 12. El menos 3 sí lo conservo para que no sea tanta cuenta junta. En el próximo término tengo 3 por 2 por un lado, sí, nos queda 6. Y después, como en el ejercicio anterior, recuerden que el 3 y la i se están multiplicando, así que les puedo distribuir la potencia tranquilamente. Y después en el último término también tengo un cubo de dos números que se multiplican, así que también tranquilamente puedo distribuir ese cubo en ambos términos, en ambos factores, perdón, para poder resolver tranquilamente. Proseguimos. El 8 todavía no lo puedo juntar con nadie, así que lo dejo igual. Después tengo 12 por menos 3i, eso ya lo podemos resolver, nos da menos 36. Y dentro del otro término tengo dos cosas. Por un lado tengo el menos 3 al cuadrado, que nos da 9, positivo. Y tengo la i al cuadrado, que equivale a menos 1. Y en el último término tengo, por un lado, el menos 3 al cubo, ¿sí? Menos 3 por menos 3 por menos 3 es menos 27. Y la i al cubo dijimos que equivalía a menos i por sus potencias. Otro paso más. El 8 conservamos. Acá en el segundo término se nos hace un choque de signos, por lo que nos queda más por menos es menos. En el tercer término tenemos 6 por 9 es 54, por menos 1 es menos 54. Teníamos un más previo, pero más por menos nos queda también menos. Y después tenemos menos 27 por menos i, nos queda más 27i. Solamente nos resta juntar las partes reales por un lado, las partes imaginarias por otro, y ya obtenemos la respuesta. De esta manera podemos hacer los ejercicios propuestos. Consideren que en los últimos dos, en el E y en el F, tenemos sumas algebraicas. Fíjense, por un lado vamos a tener que resolver el cubo. Es como si estuviera entre corchetes hasta que lleguemos a una respuesta final. Y por el otro término que está al cuadrado, también. Hacemos como si existieran corchetes, resolvemos todo y después nos queda solamente sumar los dos finales de ambas cuentas. Espero que les sirva y cualquier cosa me van hablando. Un beso.